En el derecho internacional, la responsabilidad internacional de los estados es de suma importancia bajo el concepto de que el que daña, paga. Es decir, cuando un estado le genera daños a otro estado por diferentes razones, es importante que al final ese estado pague económicamente, por supuesto, y también a través de otros mecanismos, como lo vamos a ver adelante. Acompáñennos a revisar los 7 casos de países que tuvieron que pagar por su responsabilidad internacional. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. Número 7. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Potsdam, en julio a agosto de 1945, se definió que Alemania tenía que pagar a los aliados más de $20.000 millones, principalmente en maquinaria, fábricas y pagos por reparaciones debido a los daños producidos por la guerra a todos los países aliados. Estos pagos se realizaron de manera tal que Alemania quedó sin capacidad productiva hasta alrededor de 1953, cuando comenzó a reestructurar su aparato productivo. Número 6. Como sabemos, el 7 de diciembre de 1941, Japón realizó el ataque a Pearl Harbor. En razón a eso, Estados Unidos tuvo que entrar a la guerra. Posteriormente, como sabemos y es conocido por la historia, Japón perdió la guerra tras la caída de las 2 bombas atómicas sobre su territorio. Y por eso es que Japón, al haber iniciado la guerra y haber perdido la guerra, tuvo que pagar daños cometidos a Estados Unidos, bajo el concepto el que daña, paga. De acuerdo al Tratado de Paz con Japón y otros acuerdos bilaterales, Japón aceptó pagar alrededor de 1.030 billones de yenes. Se acordó que los países que renunciaron a cualquier reparación por parte de Japón se les pagaría una indemnización por medio de acuerdos bilaterales. El gobierno de los Estados Unidos posteriormente manejó la administración de Japón por algunos años. Número 5. Desde el año 2005 hasta el año 2010, Argentina y Uruguay entraron en un conflicto presentado incluso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, debido a la autorización del gobierno uruguayo para construir 2 plantas de pasta de celulosa en su territorio sobre las aguas binacionales del río Uruguay, cerca de las poblaciones uruguaya de Fraiventos y argentina de Gualeguaychú. En 2013, el conflicto reapareció debido a la autorización del gobierno uruguayo para aumentar la producción. En el curso del conflicto se dejó sin efecto la construcción de una de las 2 plantas, la proyectada por la empresa española ENCE, que decidió retirarse de Uruguay y vender sus activos forestales a la empresa chilena Arauco y a la sueca finlandesa Stora Enso. La otra planta, proyectada por la empresa finlandesa Metsä Botnia, luego transferida a la empresa UPM Kymmien, también finlandesa, fue finalmente construida durante el conflicto y puesta en marcha el 8 de noviembre de 2007. Pobladores argentinos de la ciudad de Gualeguaychú y organizaciones ambientalistas se movilizaron contra la instalación de las plantas sobre el río Uruguay, incluyendo en sus acciones el corte de rutas y Puente Internacional Libertador San Martín, que comunica a ambos países. Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia, argumentando que la instalación de las plantas de celulosa es un contaminante y se había violado el procedimiento establecido en el Estatuto del Río Uruguay. Al final, la Corte Internacional de Justicia definió que Uruguay sí había incumplido las normas procesales del Estatuto del Río Uruguay, pero que no podía Argentina comprobar daños ambientales. Al final,
final, resultó que Uruguay obligó a la reducción de la producción de la celulosa y Argentina no pudo comprobar los daños ambientales. Número 4. En 1973 a 1974, Francia realizó pruebas nucleares en el atolón de Mururoa, vale decir la Polinesia francesa actualmente, es decir en el Océano Pacífico, territorio que en ese entonces era administrado por Francia. Australia y Nueva Zelanda presentaron quejas ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que Francia cese con las pruebas nucleares. Francia, en ese sentido, presentó una declaración mundial en la que manifestaba su intención de no volver a realizar estas pruebas nucleares. Por tanto, la Corte Internacional dijo que a partir de ese momento tenían validez los actos unilaterales y que la demanda de Australia y Nueva Zelanda no tenían ningún sentido. Sin embargo, en 1995 se volvió a intentar la realización de pruebas nucleares y el presidente de ese entonces, Jacques Chirac, en 1996 dio por cerrado todo programa de pruebas nucleares, asignando un pago anual de 150 millones de dólares de Francia a la Polinesia francesa. Sin embargo, Francia ha negado durante mucho tiempo que las pruebas nucleares hayan generado daños ambientales. No obstante, en 2018, nuevamente la Polinesia francesa, a través de la obtención de diferentes pruebas de casos en concreto, llegó a la conclusión de que se debía demandar a Francia, esta vez por crímenes de lesa humanidad, por la realización de todas estas pruebas nucleares durante varios años. El caso aún sigue abierto. Número 3. El Tratado Guadalupe Hidalgo, oficialmente llamado Tratado de Paz, Amistad y Límites y arreglo definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Fue firmado al final de la Guerra México-estadounidense por los gobiernos de México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848 y fue ratificado el 30 de mayo de 1848. El tratado estableció que México cedería más de la mitad de su territorio, básicamente, que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, partes de Arizona, parte de Colorado, parte de Wyoming, parte de Kansas y parte de Oklahoma. Además, México renunciaría a todo reclamo sobre Texas y la frontera internacional se establecería en el Río Bravo. Como compensación, los Estados Unidos pagarían 15 millones de dólares por daños al territorio mexicano. Número 2. El 2 de agosto de 1990, el Emirato Árabe de Kuwait fue invadido por el dictador de Irak, Saddam Hussein. Fue una repentina invasión causada por una serie de conflictos económicos y territoriales y tuvo como consecuencia el derrocamiento del emir Jaber III, la proclamación de la República de Kuwait, satélite de Irak, que sería anexionada semanas después. El acto desencadenó una condena internacional y el prólogo de la Guerra del Golfo, que se internacionalizó a principios de 1991, con el lanzamiento de la Operación Tormenta del Desierto. Kuwait acaba siendo liberado, pero sus pozos petroleros fueron incendiados tras la retirada de Irak. La Guerra del Golfo terminó con la victoria de los Estados Unidos frente a las tropas invasoras de Irak, y por esta situación, Irak fue sancionado al pago de 350.000 millones de dólares en favor de Kuwait debido a la quema de sus pozos petroleros. Número 1. El caso más grave de la reparación por efecto de la responsabilidad internacional que un Estado tuvo que pagar a otros fue el caso de la Alemania de la Primera Guerra Mundial. Fueron una serie de compensaciones e indemnizaciones impuestas en la Conferencia de Paz de París entre las potencias centrales y las fuerzas aliadas tras el final de la Primera Guerra Mundial, con la derrota de estos primeros. A cada uno de los estados del eje central se les exigieron compensaciones económicas a pesar de la situación financiera de los países como Austria, Hungría y el Imperio Otomano tras el final del conflicto. Al ser insuficientes, las transacciones fueron canceladas. Bulgaria pagó solo una pequeña parte de lo estipulado y las reparaciones fueron reduciéndose hasta ser canceladas.
Por otro lado, en el caso de Alemania, el Tratado de Versalles, como los acuerdos de 1921 en Londres, se quedó estipulado que Alemania debía pagar 132.000 millones de marcos dorados en reparaciones por daños causados a la población civil durante el conflicto. La forma de pago era mediante bonos, siendo un total de 50.000 millones de marcos. En cuanto al dinero restante, tenía que ir destinado a la comunidad anglo-francesa. Sin embargo, Alemania no pudo pagar. En 1923, Francia tuvo que ocupar el Ruhr y provocó que Alemania pida un plan de rescate, el Plan Dawes. Tampoco fue suficiente y en 1928 Alemania pidió otro plan de rescate, el Plan Young, el cual establecía que la reparación alemana costaría 112.000 millones y que para 1988 Alemania habría saldado la deuda. Pero en 1931 la economía de Alemania colapsó y las transacciones quedaron canceladas durante un año. Entre 1919 y 1932 Alemania pagó menos de 21.000 millones de marcos, lo cual generó un desastre en la economía alemana que después desencadenó en la creación de Hitler y la posterior Segunda Guerra Mundial. Este fue el video del día de hoy. Los 7 países que tuvieron que pagar por efecto de la responsabilidad internacional. Si te pareció interesante este video, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para ver si es que hay alguna información que nos ha faltado tomar en cuenta. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.